Bienvenidas y bienvenidos, alumnos de segundo año de educación secundaria. En este video abordaremos el tema de agricultura y ganadería en Nueva España, el cual surge del aprendizaje esperado, analiza la formación de áreas productoras de granos y cría de ganado y su relación con los centros mineros. ¿Ok? Ese es, digamos, el aprendizaje que vamos a trabajar en este video y nos vamos a enfocar en el desarrollo de la agricultura y de la ganadería dentro de Nueva España. Pues bien, comencemos con con las primeras cuestiones. Al establecerse los reales de minas y convertirse en grandes centros económicos, que fue lo que vimos en el tema de la economía novohispana, vimos más a grandes rasgos cuáles eran las características de los reales de minas, es decir, las ciudades novohispanas que se dedicaron a la producción minera, ¿sí? Y recibieron ese nombre, reales de minas. Al establecerse los reales de minas y convertirse en grandes centros económicos, fue necesario abastecer de alimento al gran número de personas que pues fueron viviendo en estos reales de minas. Es así que la agricultura y ganadería se convirtieron en actividades económicas desarrolladas a la par de la minería. ¿Cuáles eran las características de la agricultura novohispana? ¿Cuáles las de la ganadería? ¿Por qué se relacionan con la minería? Es lo que vamos a trabajar en este video. Y vamos entonces a comenzar con la agricultura en Nueva España. Como recordarán, sí, o como recordarás tú que me estás viendo, la agricultura, también fue una actividad económica desarrollada en Nueva España, no solamente la minería. La minería fue la principal, fue la más importante, pero también se practicó la agricultura en la época virreinal y de hecho se sigue practicando en la actualidad. La agricultura ya se practicaba entre los indígenas prehispánicos, los cuales, como ya saben, sembraban el maíz, frijol, chile, calabaza, jitomate, cacao, entre otros productos agrícolas de origen americano. Con la llegada de los españoles se trajeron otros cultivos que complementaron a la agricultura mesoamericana. Es decir, que llegan los europeos, llegan los españoles y con ellos van a traer una serie de productos agrícolas que van a empezar a sembrar en América. Y con ello pues se va a aumentar más la producción agrícola en Nueva España. Principalmente pues los prehispánicos sembraban el maíz, ¿sí? Las milpas era una de las principales plantas, el maíz que se cultivaban en Mesoamérica, que incluso llegó a tener un carácter sagrado, ¿sí? Aquí tenemos la representación de una milpa en un códice mixteco. Finalmente, pues fue una de las principales actividades económicas de los grupos mesoamericanos. Y se sembraba sobre todo, pues el maíz, el frijol, el chile y otras semillas, en lugares tropicales se sembraban, por ejemplo, el cacao, que fue muy importante para la elaboración del xocoatl, ¿sí? Esta bebida importante que era amarga y que con la llegada de los españoles se fue generando la cuestión de la creación del chocolate, ¿ok? Para los peninsulares fue muy importante el consumo de pan, era parte de su dieta de los españoles, por lo que el trigo, con el que se hacía harina, fue uno de los principales cultivos de la Nueva España. Otros productos traídos de Europa fueron la avena, la cebada, el sorgo, café, caña de azúcar, durazno y la vid. La vid es una planta con el que se hacía vino. También no llegaron a todas las partes de Nueva España y no en toda Nueva España pegaron estas plantas. Por ejemplo, la vid se produce sobre todo en regiones como en Querétaro o en regiones de Baja California, ¿sí? Donde pues, en la actualidad se produce vino en nuestro país y que pues fue traído desde Nueva España. Y la caña de azúcar sobre todo se da en lugares tropicales, en regiones de clima tropical, sobre todo en lo que es en la costa del Golfo
y sobre todo en las regiones de Tierra Caliente como Guerrero o como Morelos. Ahí es donde se da sobre todo el cultivo de caña de azúcar, los famosos cañaverales. No solamente llegaron esos productos que trajeron los españoles, sino también llegaron productos de origen asiático, como ya lo vimos en el video anterior sobre el comercio internacional entre Filipinas, el puerto de Manila, Filipinas, y el puerto de Acapulco, Nueva España. También por ahí llegaron productos de origen asiático, sobre todo las especias y algunos productos tropicales como los mangos, como el coco, etcétera. ¿Okay? Llegaron del continente asiático y llegaron a América. Y esta llegada de productos a Nueva España hizo que la agricultura, la producción agrícola en Nueva España aumentara. ¿Sí? De esta manera también llegaron a Nueva España con comercio internacional, pues llegaría el arroz, llegaría el mango, llegaría la canela, el cilantro y otros productos, ¿ok? Lo cual quiere decir entonces que en Nueva España se generó una gran variedad de productos agrícolas que a su vez con el paso del tiempo fue generando nuevas formas de consumo, es decir, una nueva gastronomía muy propia de Nueva España, muy propia de América, que fue enriqueciendo a su vez por lo que sería posteriormente la gastronomía mexicana, ¿sí? Que se basa sobre todo pues en esta mezcla de ingredientes de todo tipo que vienen de varias partes del mundo, una gastronomía que prácticamente pues surge de este comercio internacional y que la agricultura fue fundamental para el desarrollo, ¿ok? Aquí estamos viendo las imágenes de cuáles fueron los productos que trajeron los europeos, sobre todo el trigo, con el cual tenían que hacer el pan. El pan es un alimento básico para los europeos, para los españoles trajeron el trigo y por eso era necesario pues crear haciendas donde se produjera este cereal, ¿no? El trigo. Pero también va a llegar el olivo, la vid y va a llegar también lo que es la caña de azúcar. De entre los productos que más le dejaron ganancias a los españoles aquí en la Nueva España, fueron sobre todo el trigo y la caña de azúcar, ¿ok? El vid y el olivo posteriormente hasta fueron de cierta manera prohibidos porque eran los productos que llegaban de Europa, es decir, para fomentar el comercio entre España y Nueva España, ¿ok? Entre las zonas agrícolas más importantes de Nueva España se va a encontrar la zona del Bajío. La zona del Bajío son la zona que comprenden los estados de Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y parte de San Luis Potosí. Toda esa zona se denomina el Bajío, prácticamente es la zona centro de la República Mexicana en la actualidad y se denomina como la zona del Bajío, ¿sí? Esa zona era principalmente la región donde se producía maíz en grandes cantidades, así como trigo, ¿sí? Y se distribuían a lugares lejanos de Nueva España. Por eso se le denomina la zona del Bajío como el granero de la Nueva España, es decir, eran donde se daban cantidades impresionantes de producción agrícola de maíz y trigo, y a su vez este sitio, la región del Bajío, servía para distribuir estos productos, maíz y trigo sobre todo, a otras partes de Nueva España. ¿Cuáles eran las unidades productoras agrícolas en la época de la Nueva España? Eran dos sobre todo. Una era la hacienda y otra era las zonas de cultivo de los indígenas. Las zonas de cultivo de los indígenas, como ustedes saben, desde la época prehispánica, pues siempre hubieron zonas de autoconsumo, es decir, una familia de indígenas pues tenía su milpita, tenía su parcelita y de ahí pues ellos cuidaban esa milpa donde no solamente se cultivaba maíz, sino también otros productos como maíz, chile, frijol y calabaza, principalmente, y esa producción agrícola era de autoconsumo, es decir, nada más para la familia, servía esa tierra, ¿no? A veces había un excedente y ese excedente a veces se iba a intercambiar
al mercado, al tianguis, ¿ok? Algo similar sucedía en la Nueva España durante la época virreinal. Habían pueblos indígenas donde sembraban grandes cantidades de maíz y a veces sobraba un excedente, y ese excedente tanto de maíz, de frijol, de chile, calabaza y otros productos se vendían en los mercados, ¿ok? Los propios indígenas iban a los mercados y vendían estos productos. Es algo que sigue existiendo aún en la actualidad, ¿ok? Pero otro lugar donde se producía en grandes cantidades lo que es estos productos agrícolas, van a ser sobre todo las haciendas, ¿ok? Las haciendas van a ser las que van a producir en grandes cantidades estos productos agrícolas. Es decir, van a haber haciendas agrícolas, sobre todo haciendas de maíz, haciendas cerealeras. Es algo que se van a dar mucho en la Nueva España. Y esas haciendas cerealeras se van a dar sobre todo en la zona del Bajío, que como hemos estado comentando, es el granero de la Nueva España, ¿sí? Entonces, el éxito del cultivo de esta zona se debía sobre todo al uso de una agricultura de riego más que de temporal, ¿sí? Es por eso que la zona del Bajío, al tener sistemas de riego, pues va a ser exitoso en aquella zona. Entonces, si vamos hacia Guanajuato, si vamos hacia Querétaro, vamos a tener que muchas de las haciendas que vienen de la época virreinal eran haciendas cerealeras sobre todo, ¿sí? Que producían maíz y trigo principalmente. Y por eso se le denomina esta región del Bajío como el granero de la Nueva España. En las zonas de tierra caliente, como en Guerrero, Morelos, Veracruz, Oaxaca, ahí se instalaron otro tipo de zonas productoras que eran agrícolas, que eran los trapiches, es decir, haciendas, pero que más que encaminarse a la producción de cereales, se encaminaron a la producción de azúcar, ¿sí? Estos unidades productoras eran los trapiches, los famosos trapiches, que se instalaron en regiones como Guerrero, Morelos, Veracruz y Oaxaca, donde se sembraba y se producía la caña de azúcar, ¿sí? Y de los derivados de la caña de azúcar se va a encontrar el aguardiente, ¿sí? Es decir, también se destilaban en estos lugares el aguardiente. Entonces, estas se dieron sobre todo en tierra caliente, y quienes trabajaban en esos trapiches eran sobre todo esclavos africanos, eran los que estaban más acostumbrados al trabajo de la zafra, es decir, de lo que es la cosecha de la caña de azúcar. Se me olvidó comentar que en las haciendas cerealeras los que trabajaban como peones eran sobre todo algunos indígenas. No todos tenían sus propias parcelas, habían pueblos que trabajaban, eran tierras comunales, y ahí todos se repartían la producción de las tierras comunales, pero habían algunas personas que no tenían acceso a esta producción y se iban a trabajar como peones en las haciendas de algunos españoles, que eran los principales dueños de las haciendas, y era así como de cierta manera se producía o se ejercía la producción en estas haciendas cerealeras, ¿ok? Y en las de los trapiches trabajaban sobre todo esclavos africanos, ¿ok? Estas, digamos, son las grandes unidades productoras agrícolas de la Nueva España, sobre todo de haciendas cerealeras y sobre todo de haciendas de cañas de azúcar o los famosos trapiches, ¿ok? Como dijimos, la región del Bajío era principalmente el granero de la Nueva España, y era aquí donde se hacía, donde existieron grandes haciendas cerealeras de maíz y trigo principalmente. Otras zonas agrícolas de la Nueva España fueron, como les digo, los campos trigueros que estamos viendo aquí, de algunas zonas de México, de Puebla, de Querétaro, pero pues ya como hemos venido comentando, pues la zona del Bajío era donde más se desarrollaban esto. Y en las zonas de tierra caliente, pues sobre todo la producción de caña de azúcar, que también fue muy lucrativa en la Nueva España, ¿ok? Y sobre todo se dio en las zonas
de Tierra Caliente, de Guerrero, de Oaxaca y lo que es algunas regiones de Veracruz y parte de Puebla. Entonces, esas eran las dos más grandes producciones que se realizaban en la Nueva España, ¿ok? De haciendas cerealeras y de haciendas de cañas de azúcar que tenían el nombre de trapiches, ¿ok? Perdón. Con la llegada de los españoles, los indígenas, quienes eran mayoritariamente campesinos, también comenzaron a utilizar otras herramientas de labranza llegadas de Europa. Es decir, también la agricultura se transformó en cuanto a tecnología, ¿sí? En Mesoamérica se acostumbraba a sembrar mediante un palo de madera puntiagudo llamado la coa, ¿sí? Es decir, con un palo. Los indígenas, en la época prehispánica, sembraban a través de la coa, hacían el barbecho con este palo, sí, que tenía una punta, y abrían la tierra y colocaban sobre todo maíz, que era la principal producción en la época prehispánica, sí. Tras la conquista, llegaron las yuntas, llegaron los arados, llegaron los asadones, que ayudaron en gran medida a establecer un sistema agrícola orgánico, que a su vez generó un mayor rendimiento de la tierra. Es decir, también se transformó tecnológicamente la agricultura con la llegada de los españoles a Nueva España. ¿Okay? Entonces aquí estamos viendo lo que es la coa, que era el que utilizaban los indígenas en la época prehispánica. Y posteriormente pues llegarían estos instrumentos de labranza que llegaron con los españoles, sí, que bueno, pues ayudaron a que esta producción agrícola creciera en la Nueva España. ¿Okay? Aquí estamos viendo una parte del Códice Osuna, donde estamos viendo un español que, bueno, algunos indígenas le están trabajando este español, algunos seguían usando la coa, y algunos otros pues empezaban ya a usar otros tipos de instrumentos de labranza, ¿sí? Y así fue como se fue desarrollando la agricultura en la Nueva España. ¿Qué pasaba entonces con la ganadería? Con la ganadería, vamos a verlo en un momento. Vamos a concluir con la parte de agricultura al mencionar que en los trapiches, como ya les venía adelantando hace un momento, trabajaban mayoritariamente esclavos de origen africano, pues los españoles consideraban que soportaban más el calor, así como la zafra. Acuérdense que la caña de azúcar se da sobre todo en lugares de tierra caliente y de cierta manera era un trabajo muy pesado, pues es un trabajo muy pesado porque aún se sigue ejerciendo en gran parte de nuestro país. Y bueno, pues los españoles consideraban que aguantaban más, digamos, esta cuestión de la zafra, este trabajo pesado, los esclavos de origen africano, ¿sí? Entonces, quienes trabajaban sobre todo en los trapiches, pues van a ser esclavos africanos, y donde, pues, como les digo, se extraía azúcar y se extraía aguardiente, ¿sí? Como ya se mencionó anteriormente. Y pues aquí tenemos una imagen de cómo eran sobre todo los esclavos africanos los que trabajaban en los trapiches en la Nueva España. Ganadería en Nueva España. Pues bien, antes de la llegada de los españoles, los indígenas mesoamericanos solo habían domesticado al perro y al guajolote, además de usar como medio de transporte la fuerza humana, ¿sí? Aquí en la época prehispánica la rueda no existió como medio de transporte, solamente existió en algunos juguetes. Podemos ver algunas figurillas de perritos que tienen rueditas y solamente ahí es donde podemos ver la presencia de la rueda en la época prehispánica. No se utilizó hasta el momento no se tiene no se tiene pruebas arqueológicas del uso de la rueda como como algún instrumento de medio de transporte. No la tenemos aquí en Mesoamérica. Quizás hayan elegido algún medio de transporte de grandes cantidades de peso
utilizando otro tipo de tecnología. Aún no se ha localizado arqueológicamente. Se cree que haya sido a través del uso de troncos y sobre todo, pues algo que sí disponían mucho en la época prehispánica era la fuerza humana. Es probable pues que así haya sido lo que es el transporte. Bueno, el asunto está en que, hablando de ganadería, en la época prehispánica no existía como tal la ganadería, ¿sí? La ganadería es una actividad económica que va a llegar con los españoles aquí a la Nueva España, ¿sí? Entonces, con la llegada de los españoles llegarían más tarde animales que favorecerían el desarrollo de la ganadería como actividad económica, la cual tenía pues ya una larga tradición en Europa y en África, ¿sí? Estas pues ya se llevaban siglos practicándose en estos continentes y se van a empezar a traer estos animales aquí a América y con ellos se va a desarrollar entonces también la ganadería en nuestro continente, ¿de acuerdo? Pues bien, aquí estamos viendo entonces los dos animales que se domesticaron en la época prehispánica, el guajolote y el perro, fueron los únicos. De ahí en fuera, tener, digamos, una producción ganadera en Mesoamérica, eso no existía, porque no habían animales a los cuales domesticar aparte del guajolote y del perro, ¿sí? Entonces ya dijimos que los animales que llegarían a Nueva España se van a dividir en dos tipos de ganado, ganado mayor y el ganado menor. El ganado mayor se refiere a vacas, a toros, a bueyes, a mulas, caballos y burros, ¿sale? Es decir, animales de mayor tamaño. Y el ganado menor está conformado por ovejas, cabras, cerdos y gallinas, ¿sí? Que son, digamos, los animales que llegan también con los españoles, ¿ok? Todos estos animales que estamos mencionando, estas especies, llegaron por Veracruz y se fueron esparciendo por el territorio de Nueva España. Es decir, llegaron de Europa, los traen los españoles, llegan al puerto de Veracruz y de ahí comienzan con la distribución de estos animales. Algunos de ellos empezaron a, ¿cómo decirlo? Pues vamos a decirlo así, se escaparon, ¿sí? Y empezaron a proliferar en gran parte pues de Nueva España, ¿sí? Eso también, por supuesto que va a tener un gran cambio ecológico en lo que es va a ser un cambio, va a causar un gran daño ecológico la llegada de estos animales, como lo vamos a ver un poco más adelante. No crean que nada más fue llegar y crear lo que es fue una invasión de especies nuevas, y cuando una especie invade un nicho ecológico ajeno al de su origen, se genera un desequilibrio ecológico. A eso me estoy refiriendo, ¿sí? Entonces, por supuesto que va a cambiar el territorio, va a cambiar el paisaje, y esto pues va a traer va a generar pues una catástrofe ecológica que finalmente pues a lo largo de los años más o menos se ha ido medio recuperando, pero finalmente el ganado, la ganadería es una actividad económica muy invasiva, hablando de términos ecológicos o en términos de su impacto ambiental, ¿ok? Entonces, en el siglo XVI se dieron las primeras haciendas ganaderas, ¿sí? Las unidades de producción en la Nueva España, ya dijimos, las que generaban productos, que después se vendían en ciertos lugares de Nueva España, por la que los comerciantes se aprovechaban, ¿sí? Que ya vimos en este tema también del comercio. Las unidades productoras de Nueva España eran las haciendas sobre todo, ¿sí? Ya vimos hace un momento las haciendas agrícolas, ¿sí? Ahora vamos a ver las haciendas ganaderas, es decir, que también existieron haciendas donde se producía o se dedicaban a la actividad económica de la ganadería, y esta a su vez producía o generaba otros productos como la carne, como cebo, etcétera, ¿sí? Que también ayudaban a generar otras actividades económicas como el comercio, ¿de acuerdo? Es decir que en Nueva España tanto la agricultura, la ganadería y el comercio y la minería eran actividades económicas que pues tenían que ver, todo estaba relacionado, ¿sí? Entonces surgen las haciendas ganaderas
Y digamos que las haciendas ganaderas se generan o se crean sobre todo en un principio en el centro de México. Fueron las primeras que llegaron, sobre todo de ganado menor, fueron las que se fueron creando aquí en el centro de México, en lo que es en el centro de Nueva España. Y ya con el paso de los años, con la colonización hacia el norte, se fueron creando entonces haciendas ganaderas en enormes latifundios, es decir, en enormes extensiones de tierra, y por eso es que en el norte se fueron generando más las haciendas de ganado mayor, a diferencia de las haciendas ganaderas de ganado menor en lo que es en el centro y sur de Nueva España, que en la actualidad en México se sigue manteniendo un poco esa distinción, ¿sí? Entonces es por eso que las zonas del norte de Nueva España fueron las que más se aprovecharon de la ganadería, ¿sí? Entonces la ganadería se generó sobre todo más en el norte de Nueva España, ¿sí? Estos fueron los animales que llegaron con los españoles, caballos, vacas, lo que es que son los burros, las mulas, cabras, ovejas, etcétera. Sí, ganado mayor, ganado menor fue lo que llegaron con los españoles. Y por eso es que con los españoles también llega esta actividad económica, la ganadería. ¿Cuáles fueron las principales zonas ganaderas de la Nueva España? Si hablamos de ganado mayor, ya dijimos que se distribuyeron sobre todo en el norte de Nueva España, aunque también se desarrollaron en otras regiones como en Oaxaca, como en Guerrero y como en Occidente, ¿sí? En lo que es actualmente Jalisco, partes de Michoacán, y en lo que es en la costa del Golfo, Veracruz. Pero también el ganado menor, el ganado ovino, estamos hablando de ovejas, cabras, etcétera, también se desarrollaron en otras partes de Nueva España, pero sobre todo en el centro, en la zona también del Bajío, zona centro, y algunas regiones del norte, ¿sí? Pero fue muy importante, como les digo, el desarrollo de la ganadería, sobre todo en el norte de Nueva España, en los grandes latifundios que se fueron colonizando en el transcurso del virreinato. La llegada de estos animales, como les comentaba hace un momento, provocó cambios en la alimentación, en el transporte, en el trabajo y en el medio ambiente, ¿sí? En cuanto a la alimentación, la llegada de la ganadería generó un mestizaje cultural que se puede observar en la creación de nuevos platillos y la introducción de nuevos sabores. Ejemplos de esto pues van a ser las carnitas, ¿verdad? La carne de res, la llegada del pollo, que se va, por ejemplo, a generar, por ejemplo, en platillos como el mole y otros más, ¿sí? Entonces, por supuesto que la práctica de la ganadería va a afectar en la alimentación, ¿sí? La carne va a ser un producto que de cierta manera va a ser un poco accesible para la mayoría de la población, ¿sí? No es algo no es algo que haya existido en la época de la Nueva España, que personas no pudieran comer carne porque no les alcanzara para comer carne, sino que simple y sencillamente por la producción ganadera que había en la Nueva España, pues a veces sí había el medio para acceder a la carne, ¿sí? Y esto, pues como les comento, pues va a hacer que se genere en la Nueva España, pues este mestizaje cultural. Sobre todo que lo que es la introducción de las aves, del pollo, va a ser muy importante porque es muy fácil criar en aquella época, pues lo que es el pollo, ¿sí? Y por eso es que va a entrar mucho a la dieta de los novohispanos. También con la llegada de estos animales se introdujo la leche, el queso, el huevo y otros alimentos de origen animal. Entonces, como ven, pues la llegada de estos animales enriqueció la alimentación, enriqueció la gastronomía de la Nueva España. Y es por eso que la agricultura y ganadería, pues, va a ser algo fundamental para poder conocer la gastronomía de la Nueva España, ¿no? Aquí estamos viendo la representación de una cocina típica de la Nueva España, de las grandes casas de los españoles, ¿verdad? De aquella época,
que pues eran de azulejos, y ahí era donde se empezaron a generar estos platillos con ingredientes que venían pues de Asia, de Europa, de América, ¿ah? Que enriquecieron nuestra gastronomía, que forma parte pues del mestizaje cultural. Uh-huh. En cuanto al transporte, las mulas, caballos y burros funcionaron como medio de transporte tanto de personas como de productos a lo largo y ancho de Nueva España. Ellos eran los responsables de llevar los productos en los caminos reales. Sí, acuérdense que vimos en el video del comercio, vimos precisamente la importancia de estos caminos reales que unían a las ciudades importantes de Nueva España y en donde se transportaban estos productos que posteriormente se comerciarían. Ajá. Entonces, ¿quiénes fueron los que movieron estos productos? Pues fueron estos animales que trajeron los españoles, mulas, caballos, burros, etcétera, ayudaron a que este transporte pues evolucionara un poco más a lo que pues, ya sabía, a lo que se estaba trabajando en la época prehispánica, que era sobre todo la fuerza humana la que se ocupaba. Pues ya con la llegada de estos animales, pues se empezó a utilizarlos también como medios de transporte. Uh-huh. Vas a recordar la importancia de las mulas en la transportación de plata en el camino de tierra adentro, ¿sí? En este camino que iba desde la Ciudad de México hasta Santa Fe, hasta allá por lo que actualmente hoy es sur de Estados Unidos, pues era muy importante cargar a las mulas en lo que es en esta ruta de la plata, en el camino de tierra adentro. También fueron utilizados como fuerza de trabajo en la minería para el proceso de trituración de las menas y en el campo con el uso de la yunta. Las menas de plata, acuérdense que en el trabajo minero, sí, se iban al yacimiento minero, se iban a la veta, picaban y obtenían una piedra, esa piedra que con incrustaciones de plata, estas son las menas, ¿ok? Entonces, para poder extraer la plata de esas menas se tenía que triturar. Y quien hacía ese trabajo pesado de trituración eran también estos animales, ¿sí? Los caballos, las mulas y los burros, ¿sí? Aquí estamos viendo entonces cómo eran utilizados los caballos, burros como medios de transporte. Así era como se transportaban en aquella época, por ejemplo, desde la Ciudad de México a Veracruz. Así se realizaba lo que es el transporte, ¿no? A través de estas literas, como se les denominaba. Bien, la introducción de nuevos animales al continente trajo como consecuencias un desequilibrio ecológico, pues el ganado devoraba grandes extensiones de pastizales, provocando a la larga la erosión. Es una de las consecuencias de la introducción de la ganadería aquí en América. Es decir, se fue erosionando el suelo. La necesidad de buscar nuevos terrenos para pastorear llevó a los españoles también a tumbar bosques y selvas para alimentar estos animales. Uh-huh. Iban creciendo los animales en población, necesitaban más alimento, entonces los españoles lo que hacían pues era ir acabando con algunos bosques y selvas, pues para que la extensión de ganado se extendiera, ¿sí? Entonces, como ven, pues sí fue una catástrofe ambiental para probablemente algunas especies que nunca llegamos a conocer en la actualidad pudieron haber desaparecido por la llegada pues de estos animales, ¿ok? Beneficiaron en cierta medida a la sociedad, pero también fue perjudicial seguramente para algunas especies nativas que vivían aquí en la Nueva España. Uh-huh. También del ganado no solamente se van a obtener pues estos productos, ¿cómo decirlo? No solamente es una actividad de mover animales, sino que también de la ganadería se obtuvo sobre todo carne, se obtuvo cebo y un material muy apreciado en la época de la Nueva España era el cuero, ¿sí? Fue una materia prima de importancia en la Nueva España y era también el cuero mucho lo que también se intercambiaba o se transportaba en los caminos reales y se llevaba a vender en los principales comercios o plazas públicas de la Nueva España.
¿Ok? Entonces aquí estamos viendo una imagen de las pocas que hay de la ganadería en la Nueva España, ¿sí? Y quienes tenían el control sobre el ganado eran mayoritariamente los españoles, quienes preferían al ganado mayor para su explotación. Los encargados de cuidarlos fueron los mestizos y castas. Los primeros vaqueros de la Nueva España pues eran mestizos y castas, ¿ah? Sin embargo, fueron los esclavos africanos los mejores preparados para el cuidado de los animales, ya que en África se tenía conocimiento de estas actividades, es decir, los africanos ya también tenían una tradición ganadera que pues viene desde la época antigua, y ellos pues como los secuestraban de África y se los traían para aquí, para América, pues ya tenían ciertos conocimientos sobre el cuidado de animales, y por eso fueron elegidos la mayoría de los esclavos africanos para el cuidado del ganado, ¿sí? Los indígenas, por su parte, prefirieron el cuidado de ganado menor. Y bueno, aquí tenemos una otra imagen del Códice Osuna, donde estamos viendo pues la importancia de la ganadería, ¿no? De cómo este doctor Puga tenía pues sus caballos, ¿no? Tenía sus caballerías que eran cuidados por los indígenas, ¿ok? Y aquí tenemos pues la presencia de esclavos africanos y de castas o de afroamericanos que eran los principales en cuidar el ganado de los peninsulares durante la época virreinal. Y bueno, por mi parte sería todo en cuanto a este tema. Espero que haya sido de su agrado. Cuídense mucho. Nos estamos viendo hasta el siguiente video. Hasta la próxima.